Soy Suri Soy Luque. y en el programa de hoy hablamos de La escritura como arte. Dentro Intro. Un podcast de Luque y Suri. ¡Shh! ¡Calla! ¡Que empieza! ¡Hola! ¡Hola! Segunda semana. Estamos de vuelta. O 17ª. 17 programas. Fuerte. Esto ya llega a un punto en el que, bueno, en fin. Claro, claro. Qué cómodo te veo, ¿no? Sí, porque sea, yo sé que voy a acabar ella- así y entonces yo ya me doy a la tumbona. Yo me resisto. Sí, el otro día estuvimos así como recogidos así sirenil. Hoy creo, es que además el cuerpo también me lo pide, Suri. Estás un poco cansadito. A ver, tengo que decir, ayer salí. Sí. Entonces me he levantado un poco como Buzz Lightyear cuando se descodifica y está flamenca. Me he levantado un poco de este rollo. Vale. Entonces, desde aquí quiero lanzar un mensaje porque yo esta mañana cuando me he visto en esta cámara, Ujú. si sois una empresa barra marca barra compañía, un Barra euro, agencia. un sueño, y nos queréis mandar un set de skincare, Un skincare, un parchecito para la ojera. porque, Oye, por favor, que sí. Y oye, nosotros hacemos toda la promo que haga falta. por pedir, Claro. claro, sería nuestra primera promo. Increíble. O tenemos que ir a un centro y tal. Me viene peor, pero venga, se puede ir. Hombre, claro que se va. ¿Qué tal la semana? Bastante bien. ¿Bastante bien? Sí. ¿Qué tal vas Estoy como con contenta. respecto...? Porque claro, con esto de las 2 semanas, no sé si os está haciendo largo, corto. Yo no estoy notando ninguna diferencia. Yo tampoco. Bueno, sí, la diferencia que noto es que no estamos muriendo en el intento. Sí, bueno, sí. Se nota mucho como que vamos más tranquilos. Lo que pasa es que, claro, que el entreacto lo grabamos en otro día distinto al podcast, Eso con lo es cual verdad. estamos grabando un poco la misma intensidad, pero es verdad que se lleva más tranquilo. Sí, más tranquilo. Estoy mejor. Dije el otro día que estaba con lo del Justo. tratamiento del SIBO y todo esto y que estaba un poco regulín con los síntomas, pero tuve cita con mi doctora y, oye, me ha recetado como unas vitaminas Sí. que me dijo para que tengas un poco más de pila. Cóctel... Y lo noto, ¿eh? ¿Cuándo vas a subir contenido? Ya no queda mucho. Vale. O sea, es que ya llega un momento que ya tienes que hablar de esto. Sí, porque además me he dado cuenta de que luego hay gente que me pregunta en plan, Claro, es que lo cebas. lo cebo y luego, pero ¿qué es lo que te has hecho? ¿Qué te pasa? Y yo ya. Total, y aparte puede ser un temón muy súper interesante. Sí, la verdad que sí. O hacemos un especial y que venga una doctora también. Podría venirse Bea. Aquí, hacemos un especial aquí fuera A mí me de... encantaría. Seguro que ve este podcast, porque normalmente los ve. Así que Bea, si te quieres venir al podcast, vente. Y Efectivamente. hacemos un especial salud. Me encanta. Claro. Como el programa de la 2, ¿cómo Claro. era? No sé. Eh, Así, la de vida. ¿No? ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Que era una revista también. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal tú? Aparte de cansado. Fatal. O sea, he tenido una semana lamentable. Me han despedido del trabajo. Ajá. Esto fue el lunes. El martes ingresaron a mi abuela en el hospital. Ya, es que... Está todo bien. Está todo bien, ella está bien, que es lo más importante. De hecho, es que le han hecho un ciclo de limpieza de riñones y claro, claro. tenía una vitalidad en la mirada. Es que en la mirada se nota cuando uno está total. renombrando. Pero bueno, pero no es como empieza, es como acaba. O sea, porque la semana ha sido espectacular. He estrenado. Claro. El viernes estrené obra de teatro. Ayer, Agustico. Que en el entreacto, porque ya lo hemos grabado, os lo decimos ya. sí, lo grabamos Eh, ayer, que no fue ayer, fue en otro momento de la vida. Que iba a decir que vamos a hacer promo también en el entreacto, pero hazla ahora también. Agustico. Lo podéis encontrar en La Usina. Sí. Para mayor éxito búsqueda, atrápalo. Total. En Tradium y en la propia Usina. Pero vamos, si no, en mis redes sociales, Luque X Guerrero, Los viernes a las 10 de la a las noche. 10 de la noche. Bueno, Vamos a presentar a nuestro Hoy- invitado de hoy, ¿no? porque invitado. Invitado, ¿eh? Traemos gente con unos temazos, Es que unos claro. temones. Y además es que yo lo tenía ahí al lado. Sí, bueno, también tengo que decir que muchísimas gracias a la gente nueva que nos ha empezado a seguir. Que os habéis suscrito. que Lorena, ha muchas sido una gracias. revolución. Sí, Me encanta claro. porque de eso se trata, de que venga gente que también nos dé diferentes No, y perspectivas. que tenga algo que decir y muy bien.
y que todo el mundo tiene algo que decir. Total. Porque el ser humano es una cosa interesante Claro. de por sí. Bueno, pues no lo vamos a... Porque ya, como siempre, lo estáis viendo en la miniatura, cómo se llama, Claro. pero Os lo vamos a darle... presentamos. Os lo presentamos. Sí. ¡Tarán! Hola. Y aquí tenemos a nuestro invitado. Me encanta. Hay cosas que están como en nosotros del ¡tarán! Por supuesto. Como ¿Para qué lo voy a buscar luego el efecto de sonido si ya lo puedo reproducir yo? Por supuestísimo. Ay, pero hay que Bueno, dar un poquito de magia. perdona, que luego yo justo meto el efecto este de chun, chun, primer acto. Sí, no, Ah, claro. La postproducción. Utilizo lo del primer acto para camuflar el corte, que no se camufla, pero, ¿sabes? Como para... Está fenomenal. Pues ya está. Bueno, por favor, súper invitado. Markel, preséntate. Yo siempre digo que no hay mejor presentación que la que se hace uno mismo. Es verdad. Dale con todo. Preséntate para que la gente como yo, pues no te conocemos tanto, que te ubiquemos. Ay, a mí me pasa cuando me preguntan para presentarme que yo como tengo muchísimo síndrome del impostor, que me cuesta mucho hablar de mí mismo, pero bueno. Yo soy Markel, me dedico a la investigación, a la escritura, a la docencia, escribo poesía, teatro, narrativa, enseño en la universidad, allá donde me pidan dar talleres de escritura. Y de momento estoy bien y viviendo con esto, que no es poco. No es poco, ¿eh? Es fuerte. Hombre, desde luego como introducción... Como Es fuerte, ¿eh? ¿Cuál es el currículum de esa tarántula? Pues hay currículum. Mira, ayer nos reíamos un montón porque, claro, o sea, esta persona, no lo sabéis, lo vais a saber. Bueno, hay algunos que lo estáis viendo que sí lo sabéis. Es la realidad. Tenemos amigos viendo. Pero hay mucha gente que no lo sabéis. Pero, claro, yo le dije, pásame un poco el currículum porque yo sé, como amiga, más o menos las cosas que has ido Claro, haciendo. es que esta gente no lo sabe. Claro, Con- somos amigos. Hay Desde pasado entre Pero vosotros. desde la Icastola, desde que éramos así. 3 años Así. teníamos. Total. Bueno, yo no los había cumplido, 2. Ahora que tenemos 16, un poquito. Ahora que tenemos o alguno más, Ajá. sí nos conocemos desde que tenemos 3 años. Esto es fuerte. Yo cuando lo pienso digo, 25 años de amistad, ¿eh? Toda la vida juntos. Es ¿eh? fuerte. Es bonito, es muy bonito Nos conservar hemos visto amistades crecer. así. Es súper Y seguiremos- fuerte. Vamos a vernos envejecer juntos. ya Total, verás. total. Y me lo pasó el currículum y yo dije, a ver, yo era consciente de todo lo que habías hecho, pero claro, verlo escrito es como, wow, se lo enseñé y me dice, ¿le ha quedado algún libro por sacar? No, es que de repente era como... esta cosa del WhatsApp de scroll que dices, a ver, o sea, no podemos... No, increíble, una maravilla. Entiendo que son años y años de, como mucho proceso, lo que tú decías, de investigación, porque de pararse a escribir, que me parece como un acto reflexivo como súper sano, pero como que requiere también unos procesos, unas dinámicas de encerrarte. No sé cómo, si todos los libros, todas las historias son iguales, pero ¿qué necesitas tú para poder escribir? Yo sé que soy bastante clásico y soy una persona que se encierra, escribe cuando tiene una idea y van saliendo. Y la idea pues necesita su tiempo, sus meses, a veces sus años. También necesita reposar, ¿no? Porque escribimos algo y decimos, "Buah, esto es la hostia, esto es increíble". Pero luego cuando lo revisitas al cabo de unos meses dices, esto es horrible, me quiero matar. Quiero borrar este documento de Word. Entonces creo que lo más importante para escribir es tener paciencia, darse tiempo. Algo que yo vendo, pero luego la práctica... Ya, claro. Como siempre. Porque A somos ver. todas impacientes, Total. ¿no? Queremos todo ya, aquí, ahora. Absolutamente. Yo creo que hemos romantizado mucho a lo largo de también el cine ha participado de esto, de romantizar un poco la figura como del escritor, ¿no? Esta cosa como misteriosa, este aura, ¿no? Y me encanta luego el proceso de escritura, como a lo mejor Isabel Allende, que dice, yo todos los 8 de enero empiezo un libro. Wow. Vaya señora. Y digo, qué capacidad también, ¿no? Ya, De ya. timing. Ella, De ordenada, organización. total. O sea, como que si a lo mejor ha tardado mucho y espera y le viene muy cerca de la fecha, se espera. Pero que si no, cada 8 de enero empieza un libro y me parece fascinante. No sé si a ti tienes como ese tipo de manías, porque nosotros como Para actores nada, tenemos para nada. todas. Pero como escritor Sí. no sé si de repente dices, los lunes nunca empiezo. Yo descanso los fines de semana, pero, o sea, no soy para nada como de Allende, ¿no? Que tiene su timing. Hay gente muy organizada, gente que tiene sus esquemas, ¿no? Que sabe cuando una obra de teatro o una novela pues va a recorrer todo esto, un punto de giro aquí, no sé qué, plot twist, cómo se desencadena al final.
Yo soy una persona que me guío mucho por la intuición y creo que también hay que defender eso, ¿no? Al final en muchas escuelas y cursos de escritura, claro, lo que te enseñan son metodologías, ¿no? Estructuras, lo clásico, lo que suele servir a la gente. Pero luego están las personas que funcionamos por corazonadas, ¿no? De yo intuyo esto, que esto va por aquí, no sé qué, que te escapas un poquito de la norma. Y creo que es importante también escucharse a uno mismo, saber cuándo te apetece desobedecer una estructura, ¿no? Porque intuyes que puede quedar mejor por aquí algo. Entonces, sí, yo funciono mucho por lo que me está pidiendo más la obra o el texto en cuestión que las convenciones o las normas, que hay que saberlas, ¿no? Para Por poder supuesto. desobedecerlas cuando a uno le viene bien. Yo quería decir, porque claro, ya hemos dicho, nos conocemos desde hace muchísimos años. Creo que en parte todos los que hemos compartido contigo infancia y adolescencia sabemos de dónde viene tu amor. ¿Sí, O sea, ¿Tú crees que de pequeño se me notaba un poquito? ostras, claro, es que, o sea, esta persona escribía ya desde siendo un mico, escribías que era, o sea, era la típica persona que nos mandaban a hacer, venga, tenéis que hacer una redacción sobre no sé qué. Y él se inventaba unas historias que luego las leíamos en voz alta y cada vez que le tocaba leer a él, era como, tío, qué, o sea, Culpa qué, después. qué Estás hablando de otro Markel, yo creo. No, qué ruinero, porque claro, empezaba a... Ya la historia era como, nos ubicamos en un lugar de... Y yo he escrito sobre un cabaret donde... ¿Sabes? Ya. Entonces, quiero que nos cuentes un poco de dónde crees que viene, cómo es esta infancia, cómo estabas ligado tú a la literatura. Cuéntanos un poquillo. Pues yo creo que lo más importante es que siempre estaba leyendo. Yo me acuerdo cuando estábamos en sexto de primaria, Sí. que la profesora nos mandaba deberes y tal, y cuando terminabas los deberes te dejaba leer. Y yo siempre tenía un libro y lo leía, tal, no sé qué, y ahí como que me enganché mucho porque terminaba de hacer las cosas como muy rápido. Y luego yo creo que sobre todo empecé a escribir ya en primero de la ESO, cuando teníamos una profesora maravillosa, Naikari. Te Naikari, mandamos un beso. besazo, por favor. Increíble invitada, sería para el podcast. Increíble invitada. Gracias a ella empecé a hacer teatro. Así es. Podemos hablar de eso también. Sí, muy de cómo fuerte. te enganchó en la casa de Bernarda Alba. Total. Y fue ella la que de alguna forma me empezó a guiar, me empezó a dar ejercicios, me ponía a prueba de alguna forma, ¿no? Me pedía textos que le mandara, textos que evidentemente pues eran un churro, pero yo creo que lo importante es esta gente que es capaz de atisbar el futuro de una persona, ¿no? Y a pesar de que pues, yo era un niño de primero de la ESO escribiendo, pero ella de alguna forma veía una semilla, ¿no? Que germinaría, ¿no? Que, un potencial de alguna forma, ¿no? Y sin lugar a dudas, sin ese tipo de apuesta que hizo ella por mí, la dedicación de que alguien te dé tiempo para no solo leer el texto, sino reunirse contigo, decir, eso está muy bien, no sé qué, esto hay que mejorarlo, no sé qué, no sé cuántos. Pero ese tipo de acompañamiento para mí fue fundamental y creo que todos necesitamos de alguna forma alguien que crea en nosotros para que luego nosotros también podamos creer en nosotros mismos y seguir escribiendo independientemente. Total, estoy muy de acuerdo porque al final yo creo todo el tipo de el refuerzo positivo sobre una persona que tiene inquietud que potencialmente puede desarrollar en una profesión artística es literalmente nutrir una plantita. Entonces de repente es como poner la luz, un poco el agua, y entonces es como, bueno, a ver en qué dirección o cómo sale, porque tú ves una semilla pero no sabes muy bien hacia dónde va a ir, pero tener ese punto que es donde aparece la vocación del maestro, que es algo que no debemos nunca infravalorar, porque es fundamental bueno, esta persona se expresa... Yo, por ejemplo, siempre he sido muy culo inquieto y siempre me ha gustado como hacer reír y demás. Claro, pues es que al final el niño actor, evidentemente, se castiga muchas veces desde el aula las individualidades o se señala las individualidades desde algo como quiere llamar la atención y es que simplemente, claro, cada uno tiene... Estás formando. Exactamente. Entonces, qué guay que hayáis encontrado Sí. como esa personita que... Hay que hacer un poco de reivindicación como a todos los profes, maestros, que hay muchos que lo hacen, pero
como alumno, sobre todo cuando eres más pequeño, qué importante es que un maestro o que un profesor, que una profesora, que alguien en ese ámbito, ¿no?, docente, sea como referente para ti y te dé esas alas para que tú puedas seguir un camino, que muchas veces yo como profe ahora lo intento aplicar, porque creo que cuando eres profe no eres consciente de lo que puedes impactar en la vida de ese alumno. Absolutamente. Y muchas veces nos llevamos este tipo de figuras que dices, menos mal que esta profesora hizo esto, porque seguramente si no fuera por eso, si a lo mejor hubiese tenido una que me hubiese dicho, deja ya de leer, que está muy pesado, pues a lo mejor tu camino hubiese sido distinto. Ya, ya. Jo, me estaba acordando de un recuerdo, ahora que has dicho tú esto de señalar las individualidades. Me ha venido un trauma que tengo me acuerdo que yo estaba en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato, no me acuerdo. Y una profesora de lengua, otra que no es Aikari, no vamos a decir ahora el nombre, ¿no? Pero me acuerdo que quiso establecer un debate en clase de qué es mejor, si leer o jugar a videojuegos. Y yo era una persona que hacía ambas. Y me acuerdo que me sacó a defender delante de toda la clase La lectura. la lectura frente a los videojuegos. Y tengo ese trauma de sentirme absolutamente solo porque todo el mundo estaba jugando a videojuegos. Yo también jugaba a videojuegos, siempre me han encantado, obvio, ¿no? Pero es difícil cómo convencer a un alumno que ponerte a leer tú solo en tu casa es más guay, más divertido que estar jugando a Pokémon, al GTA, a la Play, de lo que sea, ¿no? Y tengo este recuerdo marcado de sentirme absolutamente solo y también por la profesora de ella intentando hacer que pareciera guay la lectura cuando realmente la cagó. No, y ¿no? te estaba exponiendo de una manera como Y de eso socorro. lo tengo a fuego, ¿eh? Sobre todo en esas edades que cualquier cosa es motivo luego de burla. Total. Yo recuerdo una vez un profesor de música que literalmente me puso un vídeo de otro maestro, de gente como que le venía, es que yo quiero cantar o yo quiero dedicarme a la música, y como decía que hay gente que se empeña, se quiere dar contra una pared cuando es imposible que vayas a ser músico, cuando es imposible que vayas a ser cantante y tal. Y eso me parece... Eso me parece un fracaso del docente. Total. Corta Porque las alas. yo siempre lo he pensado, digo, pero incluso extrapolándolo, o sea, cuando un profesor de matemáticas suspende el 98% de la clase, el que ha suspendido eres tú. Como Algo docente. está La pasando. culpa es del profe, no de los Absolutamente. alumnos. Claro. Porque es muy fácil dar la clase para las personas que tienen facilidad. O interés. Claro, es como si yo doy una clase de, yo qué sé, de danza a una persona que ya lleva bailando muchos años. Pues persona que es el primer día, si yo no doy la clase para esa persona, se va a ver completamente... No, va a odiar la danza o va a decir, esto no es para mí, no hay este espacio para mí. Entonces, poca broma con Sí, este sí, tipo sí. de situaciones. Yo creo lo que entiendo, los profesores, en la cuestión del mundo artístico, a mí me parece que está bien que visibilicen a los alumnos que es un mundo difícil, ¿no? O sea, tampoco que lo vendan como rositas. Es un mundo pues, Total. donde sacar una profesión va a costar, evidentemente, como muchos otros trabajos, quizá pues un poquito más, ¿no? Pero de ahí a cortar las alas, a decir, no hay trabajo, no vas a comer, es mentira, evidentemente, ¿no? Y eso, pues claro, si un alumno de bachillerato que está decidiendo qué narices va a hacer con su vida, si a alguien le viene con estas perspectivas de futuro, pues evidentemente se va a echar para atrás de alguna forma y podemos perder a potenciales creadores Absolutamente. increíbles. Y Sí, que sí. luego la vida da unas vueltas Y que que, todo- y que la vida es muy larga. O sea, quiero decir, es que es verdad que se nos vende en toda esta época como una cuestión de decide ya, Bueno. cuando luego van pasando los años y dices, tenía mucho más tiempo para decidir. O sea, y puedes decidir una cosa al año siguiente, poder cambiar. No tiene por qué ser un camino lineal. A lo mejor tienes que dar un montón de eses hasta que llegues al punto y no pasa nada. Yo tengo una curiosidad, retomando un poco con el tema de la infancia. ¿Recuerdas? Yo me acuerdo muy de pequeño, claro, leía los libros del colegio, esta cosa como del barco de vapor. Ay, sí, Sí. sí. Pero recuerdo mucho los libros de, por supuesto, de J.K. Rowling, este libro de fantasía, de Narnia, todas estas sagas, como a mí es lo que de repente una manifestación de un mundo, de una realidad, y es ahí donde encontré yo la pasión por la escritura, perdón, por la lectura. No sé si tú recuerdas esos primeros libros o qué primer libro te marcó, que fue como un antes y un después.
Yo creo que no hay como nada concreto. O sea, si pienso, por ejemplo, en los libros que nos daban a leer en el instituto, para mí eran todos fracasos, ¿no? O sea, todo era temas muy sociales, cosas que no tenían absolutamente nada que ver con El la sí de las adolescente. niñas, el Lazarillo de Tormes. Es que nosotros estábamos en un colegio moderno, progresista, Ah. y teníamos otro tipo de lecturas, Ah, Sí. pero ya, que aún el así, mío no. o sea, eran lecturas del siglo XXI, ¿no? De un señor de 40 años intentando hacer que los jóvenes lean, yo creo. Esta es la impresión que me daba. total. Entonces, siento que estaba bien que no nos dieran a leer El sí de las niñas, El Lazarillo de Tormes, El Quijote en tercero de la ESO, porque, amore, ¿cómo vas a leer El Quijote con No te 14 entra. años? Yo lo leí en tercero de carrera y bien, pero ¿cómo le damos este tipo de cosas a los niños? Ya. ¿Por qué no nos dan a los adolescentes libros escritos por jóvenes también? Ya. No te digo de 15 años, evidentemente, ¿no? Pero autores jóvenes pues de 25 o 30 años que tengan la mentalidad puesta. Y siento que últimamente hay muchos escritores jóvenes que están publicando libros que yo veo muy accesibles para este tipo de gente, pero claro, luego está el canon, ¿no? Lo que se da en los institutos es la literatura con mayúsculas y a los chavales eso se la suda. Es que... Y Ya. sobre todo porque yo creo que también sería, o sea, hay muchos niños, a mí me pasaba, yo leía todos los días leía. Ahora, el libro que me mandaban en clase, o sea, me pude leer, voy a hacer una estimación, si en total fueron 20 libros, me pude leer 6. Y los otros 14, El Rincón del Vago. El Rincón Ay, del sí, Vago sí, o... gracias. O sea, es verdad que yo tiraba mucho de amigos porque curiosamente tengo como más memoria si me hablan, ¿no? Entonces yo a algún amigo que se lo hubiese leído le decía, hazme un resumen. Y luego a veces sacaba mejor nota. Eso me pasa. Y eso es un poco Es que eres una triste. chica muy lista tú también, Pero ¿eh? porque luego yo hacía la técnica de... Os la recomiendo esta técnica. Pero la Actriz. técnica de tú si te has quedado con 4 conceptos, ¿no? Y te hacen una pregunta sobre esos conceptos, no te quedes en el... Me he quedado con esto y ya. ¿No? O sea, por ejemplo, pues no sé quién salía de casa y se encontró con... No, pues métele fantasía. A esa frase le puedes meter mucha fantasía de en el libro se expresa cómo ella sale de su casa y encuentra en la parte de... Tú le metes la fantasía y la persona que corrige ese examen va a decir, pues lo ha leído. Yo tengo una suerte, que es que tengo memoria fotográfica. Entonces, yo me leo un texto y Se te lo queda. tengo. Sí. Joder, eso para actuar, para Es teatro fa- increíble, sí, ¿no? sobre O sea, todo te has cuando pasado el juego. te cambian, o sea, es como, no me importa, me lo leo y a lo mejor lo puedo retener en mi cabeza el tiempo Un que voy a rato, hacerlo y luego claro. al día siguiente ya se me ha olvidado. Porque mi cerebro dice, ah, toma por saco. Pero en historia, claro, yo contaba el Imperio Bizantino y me decía mi profesor, es emocionante de leerlo porque es que lo haces desde un punto y dice, pero esto en selectividad no lo hagas. pero está muy bien porque, claro, yo tenía como Metías el- tenía claro. una perspectiva de narrador. Y claro, es que es como yo lo vivía. Pero es muy emocionante y puedes meter cositas que a lo mejor si no estás tan seguro, puedes meter los 4 datos y floritura. Claro, un poquito Mucha de floritura. Por Exacto. supuesto. Yo iba a decir que hablando un poco de este tema, te quería preguntar sobre, ¿sientes que cuando somos niños tenemos los referentes necesarios, me refiero a la hora de la lectura? ¿Sientes que, o no sé, o que hay algo que pudiéramos cambiar o que pudiéramos hacer para que también la persona que nos escuche igual tiene niños y esto le puede interesar? No, totalmente. Faltan muchos referentes. Yo creo que últimamente, en los últimos años, las lecturas que llegan a los adolescentes son mejores. Y cuando hablo de mejores, hablo de visibilidad, de que las mujeres tengan mucho mayor protagonismo, de que haya referentes LGTB, de que hablen de temas que puedan tocar a los adolescentes. Yo siento que nosotros no lo teníamos. ¿Dónde había un personaje gay en los libros? ¿Dónde había personas que no fueran de clase media alta? ¿Dónde había personas racializadas? Es verdad. No habían. Eran lecturas muy blancas, absolutamente, todas escritas por hombres. Es que yo no recuerdo que nos dieran a ninguna autora así a ojo. Bueno, y si no tenían que utilizar las iniciales para Ya, bueno, claro. parecer, ¿no? Entonces yo creo que siguen faltando referentes. Creo que está mejor, que hay discursos que sí que han calado en los jóvenes actualmente, ¿no? Pues el feminismo, la ecología, la cuestión LGTB, discursos que hay que seguir peleando ante la ola del neofascismo que se viene. Y es importante mantener los referentes, aumentarlos, principalmente en la cuestión trans, que es la pelea que nos está tocando a nosotros en nuestra generación.
pero no perder de vista la cuestión de la mujer, la cuestión de las personas racializadas, la presencia de las personas discapacitadas. Hay muchas cosas que no estaban, y cuando me refiero a que no estaban, no digo solo en los libros, hablo también de la televisión, del cine, Sí, sí. de la música, ¿no? Del arte en general, de lo que sea. Entonces hace falta seguir dando voz a las creadoras y seguir creando también para ellas, para esos niños racializados, esos niños que no se sienten identificados con nada de lo que ven, ¿no? Les estamos dando un contenido que no es para ellos, ¿no? Ellos Yeah. se obligan a identificarse con un contenido para otro tipo de un público más general. Claro, o sea, yo creo que es el reto que tenemos que abordar es que estas disidencias, estos márgenes, no se les escriba o describa desde el centro, sino que controlen su propia narrativa, que controlen su propia historia, que los espacios tienen que ser muy variados y una persona que pueda tener ese interés por la lectura vaya a una librería y encuentre que hay una persona que ha sentido lo mismo o que cuando tenía su edad se sentía así. Vale, pues... Metemos el entreacto, yo creo, ¿no? Sí, vamos a pasar ahora a nuestro entreacto, que esperemos que os guste mucho. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hemos venido al Teatro Carpas a ver la función de Ha venido un inspector, dirigida por Carcedo Sama. Espero que el inspector no sea de Hacienda. Pues hemos venido a Tabanco Amores, que es un restaurante que Es precioso, se respira Cádiz, se respira camarón. Sí, pero no 100%, se respira 100% camarón. sin gluten. Sí, segunda obra. Segunda obra de este segundo entreacto que Ha gustado esto, ¿eh? os ha encantado. Sí, sí, Perdona. ha gustado. Nos hace muy feliz, o sea, la verdad, La verdad que sí, porque hacer algo que te gusta y dices, bueno, a ver qué tal, no sé qué, que la gente te diga, me ha encantado, es como... No, es que todos los comentarios han sido súper bonitos. La verdad que fue un experimento y ha salido redondo. Flipando un poco la reacción de la semana pasada. Es fuerte, ¿eh? Es que da para mucho. La verdad que se agradece cuando viene un invitada, con ganas de... Sí, por cierto, que hace nada que has estrenado. He estrenado una función que se llama Agustico, que lo podéis ver en el Teatro La Usina. Y link aquí abajo para comprar la entrada. Por favor, en comentarios. Os dejaremos en la cajita de comentarios. Esto es muy youtuberil. Bueno, nos van a venir invitados Fuerte, ¿eh? fuertes. Yo Que- he recibido un par de WhatsApps de tu parte en plan, esta persona Escúchame. está confirmada y yo... No, es muy Pensad que, claro, las cosas no hay que forzarlas. No, hay claro. que dejar que vayan macerando porque salen. Pero tenemos unos invitados que iréis viendo porque, claro, esto sale cada 2 semanas, entonces hay que... Claro, poco a poco. Pero bueno, unas gentes maravillosas. Tan De buena verdad, gente. agradezco la gente. Nosotros somos 2 pipiolos que tenemos 4 seguidores y 3 son familia. Total. Que la gente sea tan amable de decir, oye, qué buena idea, muchísimas gracias por contar con nosotros, dar espacio, en plan de poder coordinarnos. También es verdad que Un son sueño. profesiones que están muy en el foco, pero no se les da espacio para que hablen en realidad. Solamente trabajan y trabajan, pero luego nadie les pregunta por... Tal cual. Entonces también Yo siento un profundo respeto por la gente que está detrás de cámaras, que hacen también que posible los proyectos todo... salgan. Vamos a hombre. ver. Gente, queremos ser un punto de referencia, un punto de encuentro Sí, para el teatro, donde podéis enviar vuestro material, donde podéis enviar vuestras teasers, vuestras fechas. Voy a estar en tal sitio. Enviarnos, lo subimos, lo compartimos. y de Por- hecho incluso gente que nos sigue, o sea, pero no al podcast, sino nosotros, Claro, que estoy viendo que están haciendo proyectos, digo que mandádnoslo. claro. Y esto, pues para todos. A nosotros nos sirve para hacer contenido y a vosotros para que se haga contenido sobre eso. Una de nuestras cosas que nos gustaría es que Calla que Empieza sea como una especie de mercado nicho de obras que hay que ver. Sí, total. Eso sería un sueño. De hecho, hoy no, porque... Bueno, es que tengo que decir que yo pensaba que iba a ser un poco estilo lo que fuimos a ver de Víctor Elías, quiero decir a nivel producto. Pero parece un poco más off, ¿verdad? Puede ser, Me ha dado sí. un poco más Más sensación. off, sí. Pero tampoco tiene precio de off.
No. Pero es que ya te digo que las entradas ya de Love... ¿Pero 16? Es que te digo yo que ya en Love no encuentras nada de Love por menos de 13 pavos, ¿eh? Joder, cómo se ha puesto todo. Es que No, hace no. también mucho que no voy a Love. Pasa que he visto que es como un elenco bastante grande. Me interesa también, ¿eh? Pero como venimos de ver Sí. una obra de 2 personas, me apetece también como ver algo más coral. Literal. Para inspirarte en cómo trabajan otros compañeros y... Sí, porque al final como que, aunque trabajemos también con gente externa, pero al final es como este proyecto y compartes poco tiempo, y entonces está guay ver cómo otras personas crean, cómo se monta, qué ideas han tenido para, yo qué sé, luces, para crear este ambiente de tal. Total. Y tú también te queda pelo No hay y medio, menos. pelo y medio para estrenar. No hay menos, tenéis que estar atentos. Estoy tan feliz con Sí. esta obra que estoy haciendo. Súper contenta con el compi que tengo. O sea, Jaime es como un regalito de actor. Es que te lo juro, Qué me lo pone guay. todo fácil. Es como una persona muy, muy guay. Me encanta ver compañeros y amigos en el escenario, me hace muy, muy, muy feliz. Prepárate un poquito Kleenex, te diré, Sí, porque la suya es un drama del copón. porque es un dramón. Oye, una cosa, no sé si queréis que, aparte del podcast, como estamos lanzando cada 2 semanas, porque yo del primer blog que hicimos de lo de Yo Sostenido, Sí, corté muchísimo mucho. para que durara 10 minutos. Si queréis que subamos el blog entero, que el blog entero igual dura media hora, ¿eh? Sí puede ser. Si queréis que lo subamos, dejároslo en comentarios. De que Tampoco es mala idea esto, ¿eh? yo lo puedo subir y Porque encima ya que está, el blog es divertidísimo. claro. Tenemos unos puntos que yo me mato de risa. Sí, porque estamos de Lulus. Si a alguno le nace, oye, compartirnos, ¿no? Recomendarnos, aunque sea a otros amigos, a un tal, pues así vamos haciendo como la pelotilla un poquito más grande. Sí, tengo que decir que y esto es una cosa que no es echar en cara porque quiero decirte, ¿te sale o no te sale? No, no, claro. Y tampoco lo voy a ir pidiendo, pero sí que a veces sorprende cuando alguna persona está empezando un proyecto, compartir no cuesta nada. Y Total. y entiendo que no vas a compartir todos los vídeos o todos los No, tal, no, claro. pero, jope, tu colega estrena una obra de teatro, súbelo a tus redes. Bueno, gente, hemos salido del teatro Carpas. Ya hemos salido. De ver la función ha llegado un inspector. ¿Y qué inspector? ¡Qué inspector! ¿Qué inspector? No era de Hacienda. Surprise. A mí, yo he vibrado porque el libreto es un sueño. Sí. Eso está escrito, es una A adaptación. nivel de propuesta me ha gustado bastante como el ritmo, ¿sabes? Sí. Como las conversaciones, el tal, como estaba... No esto se va de- nada, va, Sí, va, pum, picado. pum, 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 pasa Y- esto. se agradece. Sí, Yo tengo que destacar, sí. porque es que ha sido un poco crash, el papel de Belén Orihuela. Increíble, ¿eh? Increíble, la madre. La madre, lo O más. sea, Qué wow. qué Ha habido un momento que he dicho, me arrancó con el aplauso, o sea, porque no había tipo de espacio, porque era, ya te digo, iba Sí, todo sí, el picado, ritmo era pero es frenético. que... Y luego el inspector, Chema Moro, que inspector los dos, ha habido un momento Mira, que hay tienen... unas... Mira, y te lo iba a decir, digo, para mí, la obra es esa escena de ellos dos, bueno, están casi todos en realidad en ese momento, Sí. pero están ellos dos encarándose, Buah, 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 una buah, buah. conversación, una energía, como de esto que te sube el... ¿Verdad? Literal, o sea, ¡Oh, ha qué sido momento! un placer ver ese momento. Y además hemos hecho los dos como... No. Nos hemos mirado como... Esta cosa que ¡guau! dices, oh, aquí está la nota del dinero. Total, ¿Sabes? total. Cuando estás haciendo una obra de época, Un texto, claro. evidentemente el personaje respira y habla desde otro punto. Es una adaptación de una obra inglesa al castellano. Entonces, evidentemente, Que eso también siempre me chirría. una cosa que me estaba poniendo malo. Probablemente una voz con una dicción exquisita, Bueno, locutada, no, o sea, lo que es la voz no tengo preciosa. nada que decir, pero pero yo es que estaba dicho el texto desde un lugar, era como estar viendo un doblaje. sí, total. Parecía En- que estaba doblada. Entonces era como que chirriaba mucho porque el código que se establece con el resto de actores
era otra. Si os gusta el thriller, Es un thriller. Novela policíaca. está guay porque es como meterte dentro de un thriller, ¿no? O sea, como vivirlo en persona. Sí. Y eso está muy chulo. También tengo que decir que hay una cosa que esto es una cuestión de la dirección. Había mucho, creo que es por la sala, las luces de frontales. Había mucha luz en público, ¿verdad? Muchísimo. Me desconectaba porque al final... no Como te- quiero luz a su persona y ya. Sí, había un momento en que sí que había como un foco, un cenital que había en una esquina y podías conocer como un poco de la intimidad del personaje porque ahí es donde quizá tocábamos hueso. Sí. Pero todo el rato estaba la sala encendida y a mí era súper molesto porque al final era como... Sí. No acababa de poder entrar como en esta cosa privada de ¿sabes? Esta cosa de cuando tú quieres mirar por un agujerito, Totalmente, es verdad. ¿sabes? Pero esto es una cuestión de gusto también como espectador. Oye, yo lo No, y luego traslado. también de posibilidades, a veces con la sala, que esto también sabemos que pues depende de lo que hay. Vamos a como destacar, cuando nos adentramos en cosa de época, la ropa. Ya. No había cohesión en el vestuario. ¿Sabes? Unos llevaban chaqué, otro más informal que sí. podría ser perfectamente de hace 10 años. Sí, Mm. es verdad. Lo más difícil de actuar en el escenario es cuando no tienes texto, cuando tienes que estar. Y ahí es donde se ven los ojos. Ha venido un inspector, desde luego es emocionante, tiene un cierre que a mí en lo personal me gusta. A mí el y cierre me ha gustado mucho. Sí, De hecho, no me estaba gustando el final, hasta que ha ocurrido la secuencia final, Vale. o sea, justo la última llamada, vamos a decir, y he dicho, "Ah, ahora sí me gusta". yo lo que más estoy disfrutando de esta nueva etapa del podcast es de poder precisamente venir a ver teatro Sí, y total. poder comentarlo desde Y ver a la gente trabajando en directo, que eso es un una placer. maravilla. O sea, es que eso es un gusto. Eso es una Eso es que no maravilla. tiene nada que ver y eso no te lo da ninguna sala de cine. Total. Así que gente, ir a ver teatro, que es muy guay. Y ya está, y cortamos porque os dejamos con el segundo acto. Sí, sí. Vale, un besito. Y ya volvemos Volvemos al segundo acto. con este segundo acto. Esperamos que os haya gustado. Iba a preguntar, digo, ¿os ha gustado el entreacto? Yo lo di por hecho. Vale, retomando un poco nuestro tema de conversación sobre literatura y demás. Quiero saber, vale, te encuentras con este Markel de bachillerato, ¿no? Que ya tenía este amor por la escritura, por la lectura, por todo lo que tenía que ver con letras. Quiero que nos hables un poco de tema de formación. ¿Qué piensas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál crees que es el camino? No lo sé, más o menos. Creo que hay muchísimos caminos para llegar. Yo, por ejemplo, pues escogí Filología Hispánica y ahí fue donde pues, nos empezamos a leer de todo, poesía, teatro, novela, ensayo, artículos, etc. Y ahí fue cuando yo ya terminé de seguir escribiendo, ¿no? Pero creo que cada una escoge un camino distinto para llegar a lo mismo y no hay ningún problema. Creo que siempre viene bien apuntarse a talleres de formación, cursos de escritura, etcétera, pero ojo, también hay que procurar no caer en estafas. Hay muchas empresas privadas que se montan un máster de escritura de 15.000 euros, que eso, pues bueno, te saldrá muy bien el producto, pero hay que tener cuidado, hay que prestar Muy atención bien. a las cosas. Viene bien eso, ¿no? Asistir a cursos, empaparse de las charlas de otros autores, ir a presentaciones y, por supuesto, pues leer. Hay mucha gente que quiere escribir y no lee un pijo. Vamos a ver. Ya. O mucha gente que quiere escribir teatro y no va al teatro, ¿no? Lo que quieren es igual, no sé, decir que escriben o visibilidad, ¿no? Primero hay que consumir, Claro. ¿no? 100%. Yo, adentrándome un poco en. Y quizá es algo osado. Yo, por ejemplo, escribo. Pero a mí me pasa una cosa que yo solo sé escribir sobre lo que me pasa. Pero eso está estupendo, no hay Pero ningún sobre- problema con no, ello. pero quiero decirte que no. O sea, yo no, de hecho lo hablábamos. Yo no. O sea, yo veo una película y a mí. O no sé, o una noticia. Por mucho que me conmueva, jamás no me despierta la parte de escribir sobre eso. No soy capaz. Es muy costumbrista por mi parte, pero es lo único que yo, aquello que conozco, aquello que he sentido, que he tocado, que recuerdo, me inspira muchísimo mi familia, o sea, todo esto, a veces desde un aspecto como quizá más amargo, a veces desde reírme de esa parte, también el crecer. No sé si te pasa lo mismo, de que solamente puedes escribir o es algo que vas mezclando. A propósito de esto que dices, a mí me parece que se censura mucho escribir sobre uno mismo, ¿no? Parece que está mal visto.
parece que se considera egoísta, no sé, narcisista incluso, y no hay ningún problema, ¿no? Incluso los autores cuando escriben, por mucho que hablen de guerras, por mucho que hablen del siglo XIX, por mucho que hablen de cualquier cosa, en el fondo, cuando escribes estás hablando de ti, de tus movidas, de lo que pasa, de lo que sientes. Sí que es verdad que yo igual estoy en el polo contrario y a mí sí que me inspiran cosas que están en el exterior, pero porque al final son cosas que yo uso para hablar de lo que me pasa en el interior, ¿no? Ujú. Pero creo que no hay que autocensurarse por exponerse, ¿no? A mí, eso, lo que te digo, que sí que es verdad que procuro fijarme más en cosas exteriores, ¿no? Pero luego se transforma eso para hablar no solo de mí, sino también de mi alrededor, ¿no? Y creo que un buen escritor tiene que encontrar este punto medio, ¿no? Por supuesto, hablar de lo que le pasa a él o a ella, pero también comunicarse con el otro, ¿no? La persona que está al otro lado del libro o de lo que sea en cuestión. Ahora en tu experiencia publicando libros, que me parece algo, un terreno complicado, no sé si a la hora de publicar, qué tal editoriales, autopublicarse, que te publiquen, no sé si nos puedes contar para si hay gente... Sobre todo porque ya has dicho antes que vives de esto. Lo que pasa es que yo empalmo muchos trabajos. Hombre, claro, sí. Claro, claro. A ver, aquí ya lo hemos dicho Partimos muchas de la veces base, hay que ser que somos privilegiado. Hannah Montana. Entonces, Así es. pero que me refiero que es tu trabajo, que no es que digas, no, lo estoy haciendo en mi casa y he escrito no sé qué, pero lo tengo en un cajón, sino que es tu trabajo. Entonces, yo creo que puede ser interesante para que la gente sepa cómo es vivir de esto. Pues yo partiría de la base de que se escribe mucho, pero se publica todavía más. Hace poco salió una estadística de todos los libros que se publican en España y es una barbaridad. No me acuerdo de la cifra, pero tenía muchísimos ceros. Los libros que se publican cada mes en España son muchísimos. Esto no quiere decir que haya que dejar de publicar ni de escribir, por supuesto, sino que el mercado editorial tiene unas reglas devastadoras en las que todo pasa muy rápido, ¿no? Sale un libro, está en la mesa de novedades una semana y en la semana siguiente ya hay otro que lo reemplaza. Y así. También ha así. llegado esto a la literatura, o sea, Esto qué horror. es puro consumismo neoliberal. Wow. Entonces, por ejemplo, de lo que me preguntabais de la autopublicación. Si hay alguien que esté interesado en autopublicarse, siempre está bien. Sí que es verdad que depende de lo que busques, ¿no? Si quieres salir al mercado editorial, tienes que encontrar una editorial, bien a través de premios, bien a través de agentes, bien a través de enviarle el manuscrito y que le caigas en gracia a la gente que esté detrás. Es difícil el mundo editorial, hay editoriales grandes que reinan en España como un oligopolio y hay editoriales pequeñas que poco a poco con los años han ido haciendo hueco hasta tener una presencia significativa en las librerías. Creo que está bien si alguien quiere seguir escribiendo de una forma profesional o casi como ¿no? dedicarse a ello. Creo que hay que tener paciencia, mantener el pulso, ¿no? Enviarlo a un concurso, fracasar, a otro, fracasar y así, hasta de alguna forma pues, que te lleguen a publicar, que el libro se distribuya, que es lo más importante, ¿no? Ese es el problema de la autopublicación, que no se distribuye, ¿no? Y si vives en Sevilla, en Galicia, en Murcia, en Barcelona, Claro. cuesta acceder a ello. El mercado de los premios también está saturadísimo porque hay 800 premios de lo que sea, de Ya. novela, de cuento, de poesía, de teatro, de ensayo. Te hacen una entrevista, 2, 3, pasan al siguiente premio, no sé qué. Entonces, es una carrera de fondo, yo siento, que está bien, a veces desgasta, ¿no? Porque está genial cuando te hacen entrevistas y te sientes querido y ves tu libro por ahí, pero luego al de 1 o 2 meses pues pasa al siguiente. Y el mercado pues no puede dar abasto con toda la gente que escribe, toda la gente que está ahí, toda la gente que quiere entrar. Pero bueno, esta es la situationship. Llevando un poco a nuestro terreno, vamos a como adentrar un poco en la parte del teatro. Ajá. ¿Cómo ha sido tu experiencia como dramaturgo llevando tu propuesta al teatro, al escenario y verla también? Porque aquí luego, de lo que se escribe a lo que se hace, muchas veces hay un salto cuántico porque entiendo que hay un director que interpreta, no sé si has podido dirigir tus propias obras o lo pones en manos de alguien, de un externo, o el actor de repente, yo no me lo imaginaba así, no sé, cuéntanos un poco. Yo parto de que tampoco soy la persona que más haya estrenado ni publicado. Yo empecé a escribir teatro, microteatro, en Salamanca había un local de microteatro, era un edificio antiguo que tenía muchas salas de microteatro y era una fantasía a pesar de que pagaba fatal a los actores, como Ya. en cualquier lado. As always. Como siempre.
No sé por qué motivo, sí que empecé a especializarme más en teatro, sentía que era como un lugar más tranquilo y fue a raíz de ir ganando premios en teatro que podía costearme un poco la vida con los premios, que la gente empezaba a leer, que la gente empezaba a interesarse y empezaban a contactar para que les escribiera cosas. Qué bonito. Entonces sí que, bueno, por azares de la vida, como que he ido dedicándome más ahí. Es un espacio que disfruto mucho más que la novela, que la poesía. No sé, siento que hay tantas posibilidades que hacer que está vivo, ¿no? Porque al final el teatro siempre busca la comunidad, ¿no? Buah. Busca Total. alguien que mire, Absolutamente. alguien que actúe, alguien que dirija, alguien que esté ahí, que haga focos, no sé. Y esta idea de crear comunidad es lo que más me apasiona. Y bueno, por suerte, pues he tenido veces en las que he montado yo mis textos y otras veces en las que me lo han montado otras personas. Y es interesante ambos procesos. Sí que siento que últimamente me gusta más solo quedarme en la faceta de escribir porque no hay que gestionar tanto y soy una persona un poco vaga. Y es súper cómodo pues escribir, llegar al teatro, ves tu obra montada y dices, ay, qué bien. Cambiaría muchas cosas, pero qué bien. Yo es que soy un poco. Yo es que soy un poco insoportable, la verdad. Soy muy celoso. Ni de Soy coña muy celoso de montan todo. No. por ti. No, porque. De que te gusta tener el control tú. En general, mi vida, sobre todo en lo personal, no. Pero en lo artístico sí que soy bastante control. Pero no desde poseer, sino desde si hay 4 departamentos, yo necesito saber qué está pasando en los 4 departamentos porque y a lo mejor incluso ser punto de unión. Todo, también es verdad que me pasa, no soy una persona muy. Lo hablábamos también en el anterior episodio, en el entreacto. Me guío mucho por mis impulsos y mi intuición. Y creo que hay algo mágico en cómo entiendo la luz, en cómo entiendo desde dónde va. Lo hago mucho desde la mirada del actor. Yo no creo como escritor ni monto como director. Creo que la figura del actor está todo el rato presente en generar los espacios necesarios para poder decir y salir, porque creo que todo tiene que ser como orgánico y para eso tiene que estar todo. Entonces, soy un poco celoso y no sé si sería capaz que ver como reinterpretado o desde luego estaría pensando, yo esto lo voy a llevar por otro lado. A mí me parece muy interesante de lo que dices, que es importante, yo creo que si se escribe para teatro, que la persona que escriba tenga conciencia escénica, ¿no? Que Claro. sepa lo que es decir una palabra en un escenario, porque no es lo mismo escribir para el papel que escribir para el escenario, ¿no? Y se nota mucho cuando hay alguien que no tiene tablas y que Hombre. no entiende la palabra escénica de alguna forma. Hombre. Y los actores lo tenéis eso interiorizado, habéis mamado eso, ¿no? En las escuelas. 100%. Y sois capaces de convertir las cosas en material dramático, ¿no? Pero sí que a menudo a mí me chirría, ¿no? Cuando la gente escribe o dirige sin saber controlar el espacio, ¿no? Directores que no han actuado en su vida y bueno, tienen otra visión, desde luego, ¿no? Lo que tienen es dinero para poder producir y tú te encuentras, no, y vas a irte aquí, vas a decir ese texto y tú dices, porque a ti te apetece que hoy es martes, ¿no? O sea, sí, hay mucho de esto. Y trabajar con actores no lo considero nada fácil, ¿eh? No. Porque al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Absolutamente. Y tenemos nuestras manías, tenemos nuestra forma de trabajar y nuestra forma de que nos dirijan, que también luego como actores hay que como aprender a trabajar con distintas figuras de director. Porque hay directores que son más rígidos de todo como yo lo estoy diciendo punto a punto, otros que te dejan como más libertad creativa, que justo te iba a preguntar por esto. Si tú, claro, das una obra, ¿no? Y hacen un montaje y tú vas el día del estreno. ¿Vas a los ensayos o no? Eso es lo que quería preguntar, en plan, ves los ensayos, vas al estreno, ¿qué ocurre con esta reinterpretación de...? Porque aunque se respete el texto tal cual, luego incluso si se hace un segundo montaje con distintos actores, cambia mucho la película. ¿Esto cómo lo llevas? En las experiencias que he tenido de que me han montado, en una sí que asistí a los ensayos porque me pidieron asistencia de dirección y ahí sí que pude también meter mano en la dirección. En otra experiencia que tuve, en Muro de Piedra, que se estrenó en Bilbo en Pabellón 6, yo no pude asistir a los ensayos porque estaba fuera y fue guay ir al estreno y ver.
yo les di absoluta libertad para que jugaran con el texto y me parece también muy importante que el dramaturgo no se apegue a sus palabras. No eres la máxima autoridad. Hay muchos directores que respetan la palabra del dramaturgo, cada coma, cada... Sí, sí. No me cambies esta palabra, ¿no? ¿Cómo que no? El dramaturgo, si no está, si está en su casa o con otras cosas, los que tienen la autoridad son los actores que van a estar dando la cara en el escenario cada noche. Entonces, Qué bien. las veces en las que me han montado, pues me parece muy guay que los actores también viertan su imaginación y sus miradas en lo que yo había puesto como punto de partida. Hay cosas que me gustaban más, hay cosas que me gustaban menos, por supuesto. Pero creo que todo sumaba a favor de la producción, de la materia escénica final. Y creo que es importante que los autores cedan espacio también a otras miradas que no se crean por encima de nadie, ¿no? Porque hay muchos que se creen en la cima de una torre, ¿no? Que son Total. inamovibles y no, amores, ¿no? Esto es de todos. Yo es que agradezco tanto este tipo de dramaturgos y directores, o sea, porque es verdad que yo soy una actriz que respeta mucho el texto, pero porque me da la sensación de que si está escrito así es por algo. No. Si alguien ha estado tiempo pensando en esa frase, no es porque sí. No está puesto de hola, ¿qué tal? Vale. Pero si estás haciendo un momento, una conversación, no me gusta cambiarlo. Pero sí que es verdad que hay cositas que necesito cambiar por una cuestión orgánica porque es que a lo mejor se me está atascando tener que decir, de verdad que no lo entiendo. A lo mejor necesito decir que no lo entiendo en serio bueno, pues no lo entiendo. Necesito hacer esos pequeños cambios que hay directores que no te dejan. No. Que te dicen, no, tiene que ser porque su forma de hablar es, y es como, socorro, no me sale orgánico. Entonces agradece como mucho tener un poco esa flexibilidad. Yo quiero saber, porque claro, ahora mismo tú resides en Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que de repente salga un proyecto de aquí, ¿no? Por ejemplo, Te pedimos trabajo, tal vez. ¿en qué momento estás de escribir o de tener algo escrito en la recámara que pueda ser lanzado a un teatro? Me meo. Pregunto. Pues... Casting de repente. Yo encantado siempre de escribir nuevas cosas y de colaborar. Ahora mismo sí que es verdad que estoy súper inmerso en una novela que llevo ¡Guau! arrastrando ya ¡Qué un guay! tiempo y es como mi obsesión actual. Y luego paralelamente escribiendo también en otras obras, terminando de cerrar una obra de teatro, otra que se va a estrenar, bueno, se estrenó, pero viene aquí a Madrid, y otra que estará en Bilbo. Entonces estoy como con muchos frentes abiertos. Pero eso no quiere decir que siempre esté dispuesto como a hacer nuevas cosas. creo que está guay empezar nuevas cosas con el tiempo que haga falta, con la tranquilidad, seguir tejiendo red, ¿no? De alguna forma. Absolutamente. Entonces, a nivel teatral, concretamente, sí que estoy como con dos cositas en marcha, cerrando, pero feliz. También es el momento de cerrarlo y empezar a prostituirlo en concursos, en sitios, ¿no? Empezar a girarlo por donde sea, que es un momento pues muy frágil, ¿no? Porque has dedicado mucho tiempo a una obra y no sabes a dónde va a llegar. Al hilo de esto iba a decir, ¿hay algo de lo que puedas hacer promoción? Bueno, pues tenemos el 24, 25 y 26 de abril en el espacio Zafra. Tenemos Planeta Yo, es una obra que está girando, que es una especie de un viaje de un astrofísico que se dedica a la investigación extraplanetaria y descubre un nuevo planeta, ¿no? Y cómo esto afecta de alguna forma a su vida personal, íntima, laboral, y sigue soñando con este planeta que acaba de descubrir. Esto es como lo más reciente que os Qué traigo. guay. Muy bien. Podemos Iremos. tener ahí un entreacto estupendo, ¿eh? Pues sí, vamos, sí. Te diré. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya hemos Vamos. comentado todo más o menos Cerrando, algo de la conversación aquí. Gracias, chicas, a vosotras. ha sido muy interesante. O sea, me parece que hablar de literatura, hablar de teatro, hablar de... Del arte. Estoy muy contento con este plot twist que hemos dado al podcast, de traer gente tan interesante y que... Yo estoy súper feliz de que hayas venido, Amorchi. Espero que os haya encantado.
Nosotros nos ha encantado, la Nos ha verdad, encantado. esta charlita y este momento, también como para abrir un poco esta ventana al arte, que a veces no se habla tanto, solamente tenemos como entrevistas a el más top de los tops de la escritura que te dicen yo empiezo los lunes a escribir y tal, y tener otra perspectiva creo que es importante. Y nada, Y que muchísimas gracias por seguir aquí. Si has llegado nuevo a este canal, pues un beso y un abrazo. Y que seguiremos trayendo personas. Es que además, ya lo podemos decir que, bueno, temazos, es que aquí gente icónica. totalmente. Así que nada, muchísimas gracias, Markel. Un besito y nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas. ¡Chao! ¡Mua!